Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí en nuestro programa de los lunes. El día de hoy, como lo pude postear apenas hace una hora más o menos, vamos a hablar de las mamás y el rol tan importante que ahorita están desempeñando, sobre todo con las miles de actividades que tienen que realizar o hacer. Entonces, creo que es un tema que va de acuerdo al mes, porque estamos entrando ya también a nuevo mes desde la semana pasada. Y es muy importante hablar de toda la influencia que tienen las mamás, no solo en cuanto a pues todas las actividades que tengan que realizar y el tiempo que tengan que dividir, sino cómo influencian también la manera de ser de sus hijos, sobre todo en el caso de los varones, ¿no? Y bueno, obviamente hay muchísimos datos, estudios, resultados, encuestas, etc. Pero pues creo que lo más relevante para mí en el caso de este tipo de programas que tratamos de darles lo más resumido y lo más como relevante de los temas es qué tan importante es la influencia y los patrones de las mamás, ¿no? Esa es la primera pregunta que por ahí les puse. Y bueno, ahorita las mamás pues tienen muchísimas obligaciones, además de la parte de cuando tienen una pareja, de la parte de su obligación como cónyuge. Es muy importante todas las funciones que realizan, pues ya que son maestras, son tutoras, son enfermeras, son nutriólogas, son chefs, son administradoras, son financieras, son eh, en las labores de la casa también se hacen cargo, consejera sentimental, tienen N cantidad de funciones y de roles y todos pues los tienen que ir desempeñando en la manera de sus posibilidades y de la mejor, eh, pues con la mejor influencia posible. Yo, por ejemplo, tuve una mamá con un súper buen ejemplo que, pues, obviamente tuvo que desempeñar todas estas funciones y muchas más. El tema es que cuando las mamás tienen todas estas funciones, pues tampoco son superhéroes, ¿no? Entonces van a tener algunos descuidos o algunos temas que pueden estar fallando y que son importantes y que también tienen que ver con la influencia y con la educación que los niños se van formando, la imagen, los patrones que ellos repiten. Entonces, todo esto repercute muchísimo en los niños. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las influencias que normalmente tienen las mamás? Pues se ha visto que no es una regla, obviamente estos son como estadísticas, pero se ha visto que entre más educación tienen las mamás, más futuro y posibilidades de éxito van a tener los hijos. Esto, bueno, pues puede ser algo obvio por los temas de las oportunidades que una mamá más, con más educación o con más preparación, con un mejor trabajo, pues le va a poder dar mucho más oportunidades a sus hijos. Eso no quiere decir que las mamás que no hayan tenido una educación alta no puedan darle un futuro exitoso a sus hijos, para nada. Esto simplemente son estadísticas, pero sí quiere decir que hay que tratar de preocuparnos por el tipo de preparación que nosotros tenemos como papás eh, para que nuestros hijos tengan mejores herramientas, ¿no? Y ahorita pues hay tanta acceso a información, a carreras en línea, a cosas que se pueden hacer con poco tiempo y también con recursos no tan costosos, que es importante que enfoquemos también la educación de las mamás. Los patrones, son bien importantes los patrones porque pues cada día más vemos el aumento de mamás solteras, de divorcios, de separaciones, de cosas donde pues se les queda a ellas solas la responsabilidad y pues tienen que dar
una solución a todo lo que se les va presentando en cuanto al tiempo que ahora van a tener que dedicar a sus hijos, en cuanto a esos patrones que tuvieron con las parejas con las cuales terminaron. Es bien, bien importante que no, o sea, que traten en la medida de lo posible de no ventilar nada de lo que hayan tenido que ver con sus parejas, de los problemas, que no vacíen y descarguen pues ni frustración, ni coraje, ni ninguna carga negativa sobre sus hijos, porque pues todo ellos lo van a repercutir. Entonces, si ustedes como mamás tuvieron problemas con la pareja, no tienen ya una pareja y tienen una inestabilidad emocional, de verdad, ocúpense de esos temas porque es mucho el daño que le pueden hacer a los hijos, hablando mal de los papás, hablando mal de las relaciones de pareja, dando un mal ejemplo también. O sea, el hecho de que se hayan separado no quiere decir que solamente las mamás que se separaron o que se llegaron a divorciar van a dar un mal ejemplo. También lo pueden dar las mamás que, pues que tienen una relación tóxica y que dejan que sus hijos vean actitudes de cómo las tratan los papás. Esto todavía va más allá y ahorita que está tan fuerte el tema de los acosos a las mujeres y todo eso, bueno, está comprobadísimo que, y no es justificación, pero muchos de los acosos, muchos de los problemas que tienen varios de estos hombres que hacen ese tipo de actos cobardes, pues vienen de problemas que tuvieron con sus mamás, de falta de cariño, falta de apoyo, falta de educación que tuvieron de parte de la mamá. Entonces, sobre todo en ese aspecto viene el desajuste y en este caso, ese tipo de hombres pues acumulan todo ese coraje, toda esa inestabilidad y la vierten obviamente sobre las mujeres. Por eso es que estamos teniendo también algunos, bueno, no algunos, varios problemas de este tipo de situaciones de acoso, de cosas pues que son totalmente nefastas y que pues no tiene mucho caso ahondar en eso, más bien es el daño de dónde viene y cómo lo podemos solucionar. Entonces, por favor, si tienen hijos varones, pues edúquenlos para que sean respetuosos de las mujeres. Ustedes como mamás dense a respetar también como mujeres, pongan el lugar, pongan los límites, den un buen ejemplo, porque de ahí es de donde van a venir todas las carencias o todas las secuelas que puedan tener sus hijos. Entonces, ¿qué valores pasas a tus hijos como mamá? Pues prácticamente todos, ¿no? O sea, desde la estabilidad que tú tienes, desde el estar, desde la educación, desde el respeto, la amabilidad, la paciencia, la confianza, todos los valores que podamos mencionar, pues obviamente nosotros los vemos reflejados en nuestras mamás. ¿Por qué? Pues porque pasamos aquí en México, por lo menos, es mucho más común, es un matriarcado todavía, aunque cada vez más obviamente es el rol de los papás, pero casi siempre podemos ver que pues la mamá pasa más tiempo con los hijos, sean mujeres o sean hombres. Entonces el ejemplo más fuerte va a venir de las mamás. Y en el tema de valores es bien importante que también como mujeres pues se comporten y se traten de controlar en las situaciones. Se puede entender que haya enojos, que haya, pues, no sé, limitaciones en algunas ocasiones, pero traten de explicar todo lo que está pasando. Traten de que sus hijos no se queden con una imagen negativa de algún evento que haya pasado, porque obviamente eso se va a quedar en el subconsciente de ellos y lo van a ir sacando después poco a poco. Ya hablamos de la parte de las heridas emocionales, pues tiene que ver mucho con ese tema
Entonces es bien importante que la mamá se haga responsable de sus aspectos emocional, físico, mental. Todo eso tiene que estar como equilibrado para que los hijos puedan ver un buen ejemplo, para que los hijos puedan ver un buen, eh, pues una buena imagen y un buen reflejo de lo que ellos deberían de hacer después y tengan mucho mayor estabilidad. Eso también está comprobado. O sea, las mamás que son más estables, que son un mejor ejemplo en cuanto a valores, en cuanto a actitudes, tienen a los hijos más exitosos. Y obviamente, pues los hijos de mamás que vienen con esa estabilidad, pues tienen mucho como de dónde sacar fuerza, sacar resiliencia, sacar todos esos buenos valores, esos cimientos para el éxito, que después los van a hacer mucho más fuertes. Entonces es bien, bien importante que traten de trabajar todos esos ejemplos, valores, congruencia, y que si se sienten pues incapacitadas en cuanto a alguno de estos temas de los tres bloques de salud emocional, física o mental, pues traten de apoyarse en con algún especialista, eh, con alguna institución. Hay muchísimas que les pueden ayudar, pero no dejen que avancen las cosas, porque si no, lo que van a hacer es que van a volcar todas esas emociones y todos esos patrones, pues tóxicos hacia sus hijos, y ellos obviamente los van a repetir, o peor aún, van a generar rencor, van a generar cosas más negativas que después se van a convertir pues, en problemas, ¿no? En problemas mucho más graves como adicciones, como pues violencia, como ataques y acosos, todo ese tipo de cosas que ahorita pues se está viendo mucho más. Pues todo viene de ahí, todo viene del núcleo familiar, todo viene de los valores que estamos tratando de pasar o no pasar. Entonces, por eso es bien importante que tengamos lo más limpio posible nuestra educación, nuestros valores, nuestro comportamiento. Ahora, ¿qué tan importantes son esos patrones? Pues son totalmente un reflejo, o sea, somos, como lo hemos dicho, la vitrina de nuestros hijos. Entonces, si ellos ven que nosotros tenemos patrones de relaciones donde nos dejamos manipular, donde no hay respeto, donde se les trata mal, donde pasan etc. de cosas negativas o tóxicas, pues ellos van a crecer con la idea de que así tienen que ser tratados o de que eso está bien. Entonces es bien importante que ustedes traten de identificar las cosas. Obviamente todos tenemos errores, pero todos nos damos cuenta también de que estamos haciendo mal las cosas. Entonces también es reflexionar un poco, y es por eso que hemos resaltado también este tipo de actividades de la meditación, de la parte emocional, que trabajemos con nuestras heridas también, porque si nosotros no estamos totalmente sanos, pues vamos a pasar esos patrones negativos y se sigue haciendo un círculo vicioso que, pues que se ve obviamente que nos está afectando cada vez más. O sea, eso se refleja en las estadísticas que tenemos ahorita de problemas mentales, emocionales en los niños, problemas de agresiones en los niños, problemas también de enfermedades alimenticias o de trastornos de alimentación. Todo eso viene de las heridas en la parte emocional. Entonces, también hay que tratar de no, pues, atacar ni sobreproteger a los hijos. Atacar me refiero a la parte de que todas las fallas que tengan las vamos a estar eh, etiquetando, reflejando. Ese tipo de cosas lo único que hacen también es crear inseguridad en los niños. Entonces también se tiene que tener muchísimo tacto en cómo les
cómo les decimos las cosas. Eso no quiere decir que haya una sobreprotección, simplemente quiere decir que hay que fijarnos en no poner etiquetas y en no decir palabras que después nosotros nos arrepentimos de lo que dijimos, ¿no? Porque pues ya no puedes retractarte de lo que hayas dicho. Entonces, es mejor que pienses 2 veces antes de decirle algo a tu hijo, que lo pueda marcar, que lo pueda etiquetar. No le crees esas inseguridades. Si tú tuviste un pasado oscuro, tóxico, pues eso fue tuyo. Si tus papás tuvieron también ese patrón, eso fue lo que tú viste. No quiere decir que tú se lo tengas que pasar a ellos. Quiere decir que tú lo tienes que trabajar, quiere decir que está ahí y obviamente ellos saben apretar esos botones donde nosotros nos damos cuenta de qué es lo que necesitamos trabajar. Entonces también hay que estar más alerta de lo que los niños nos dicen. Cada vez más vienen ellos súper sensibles y súper alertas de todo ese tipo de emociones y de incongruencias y te las hacen ver de manera muy, pues, pura, de manera muy simple, porque simplemente ellos lo detectan, lo sienten, lo preguntan y entonces es como para que tú digas, uy, creo que me estoy equivocando y sí, la estoy regando, ¿no? Entonces, ponte a trabajar en tus emociones, crea un diario, haz una lista de cosas que te esté a lo mejor molestando o comportamientos que tú te puedas dar cuenta que te están molestando, de esos botones que de repente ellos saben cómo tocarlos, pues trabájalos. Ahí te están dando las señales, te están ayudando, entre comillas, para que tú los trabajes. Pues es cosa de que nada más te pongas las pilas y lo hagas. Ahora, la siguiente pregunta en cuanto a los temas de la mamá, pues es, ¿respetas tu vida y por ende respetas la de ellos? Tienes que aprender también que van a crecer, van a ser responsables ellos, entonces tienes que darles esa seguridad de que pueden decidir las cosas, de que pueden tomar el control de sus vidas y no tienes que estarte metiendo en cosas privadas, simplemente puedes cuestionar de manera como más libre, más en cuanto a cómo te fue el día de hoy, qué hiciste, platícame. X, siempre, casi siempre cuando nosotros no preguntamos tanto, solito de ellos o de ellas viene la información. Entonces ahí es cuando tú puedes empezar a escarbar un poco más y sacar la información. O si ya tienes algún amigo o amiga que sabes que se frecuentan mucho, pues de ahí puedes ir extrayendo la información, simplemente preguntándoles cómo están sus amistades, qué han hecho, o también puedes ser más hábil y buscar temas relacionados a lo que a lo mejor te puede preocupar a ti y hablar de eso o hablar de que leíste X o Y artículo en una revista, lo que sea, y de ahí puedes ir sacando el tema para que ellos te vayan contando las cosas. Pero no se vale la invasión de la privacidad y no se vale tampoco la humillación en público. Hay que tener muchísimo cuidado con meterse en las vidas de tus hijos, meterse pues también en sus actitudes o en sus comportamientos. Obviamente no vas a dejar que se comporten de manera nefasta ni que empiecen a hacer daño a las personas, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo hagas enfrente de sus amistades o que enfrente de como lo hemos mencionado, de reuniones familiares, pues hagas, ventiles las cosas de tus hijos, ni tampoco que crees chismes en la familia y que de repente ya todo el mundo sepa las historias de tus hijos. O sea, eso tampoco está padre porque obviamente los hijos se van a enterar y no van a confiar en ti, porque si te contaban cosas y tú las ventilaste sin preguntar si podías
contar las cosas, pues simple y sencillamente no te van a contar las cosas completas y te van a empezar a ocultar información. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema del respeto a sus vidas, porque pues ellos son muy sensibles, sobre todo en la parte de la adolescencia, cuando se empiezan a ser más independientes, es súper delicado ese tema de la privacidad, porque pues se sienten atacados, se sienten juzgados y humillados y empiezan a crear complejos muy graves que los pueden llevar a em, pues a desequilibrios, sobre todo en la parte emocional, hormonal, y eso va a desencadenar en enfermedades, ya sea obesidad, ya sea trastornos de alimentación como la anorexia y la bulimia, ya sea, peor aún, adicciones o daño a su físico, ¿no? O sea, que se empiecen a querer cortar o muchas más cosas, ¿no? Que obviamente a eso se exponen también los niños, que no se les da el tiempo y la calidad y la atención, y pues simplemente no se les pela, se les ignora. Entonces es bien importante que respetes sus vidas, que estés al pendiente, pero que lo hagas de la manera más sutil posible. Como mamá tienes todo el acceso, como mamá tienes el 100% de la confianza, pero no la pierdas, porque de verdad es a ti a la única persona que te van a contar prácticamente todo, y es donde más se van a apoyar los hijos, sean hombres o sean mujeres. Obviamente el apoyo en las mamás es bien, bien importante y son un pilar fundamental en la educación de todos los hijos. Entonces hay que tener muy fuerte esa parte nosotros, ¿no? Como padres. ¿Dedicas tiempo de calidad o dedicas tiempo de culpabilidad? Eso ahorita es como el tema de moda, porque una cosa es que quieras hacer mil y una actividades y trabajes 8 o 10 horas y luego te vayas a hacer ejercicio y luego te metas a un curso de X o Y y tu hijo lo dejes en la escuela, no sé, 12 horas, o a lo mejor hasta a veces se te olvida ir por él. Digo, como ahorita nosotros hemos estado dando pláticas en las escuelas y hemos visto, hemos tenido mucho contacto con esos temas, pues es bastante triste saber las historias de varios niños que los dejan en la escuela, que se les olvida a los papás ir por ellos, o que simplemente los meten a N o Y actividades y los tienen olvidados, o peor aún, están en sus casas y ni siquiera los pelan, ¿no? Siempre están solos y cuando llegan los papás o la mamá, en este caso que estamos hablando de mamás, llega de malas, llega pues sin ganas de platicar con sus hijos y pues después cuando a lo mejor tienen tiempo el fin de semana, quieren pasar tiempo con ellos, pues ya no, porque pues obviamente tú ya rompiste esa confianza, tú ya ignoraste a tu hijo un buen tiempo, entonces vas a tener repercusiones. Y obviamente eso va a ir creciendo cada vez más. Son bolas de nieve que van creciendo, que van creando rencor, van creando resentimiento, van creando emociones negativas que no sabemos cómo las van a sacar los hijos. Pueden haber una gama enorme de posibilidades en las que las saquen. Ahorita mencioné algunas de ellas, pero pues hay muchas más. Muchos de los trastornos que ahorita estamos viendo y de las epidemias que más tenemos son parte de ese reflejo que se ha perdido el tiempo de calidad. Puedes tener una hora, hora y media en tu día para ellos, y si de verdad la dedicas al 100%, tratando de estar presente totalmente en esos momentos, va a ser mucho más productivo a que si dejas de trabajar y estás ahí metida todo el día para estar con tus hijos. O sea, es mucho más productivo que a lo mejor trabajes medio tiempo o que trabajes el tiempo completo, pero respetes tus horarios de salida, de entrada y estés con tus hijos
una hora y media, 2 horas diarias y les des tiempo de calidad a que estés 4, 5, 6 o más horas con ellos y nada más los estés, pues, atosigando y también metiéndose en sus vidas, invadiendo la privacidad. Entonces, hay que tener límites sanos, hay que saber equilibrar las cosas. Ningún extremo, ningún exceso es bueno. Entonces, es súper importante que te aboques al tiempo que necesitas. Tú decidiste ser mamá y ahí sí, no hay pretexto. Entonces, tú decidiste tener un hijo, tú sabías la responsabilidad que venía con ello, entonces tienes que echarle ganas a esa parte y tienes que dar tiempo de calidad. Medita, trabaja con tus emociones, escríbelas, busca ayuda si no puedes con la carga que tienes tú. Si tuviste una relación fallida, si tuviste una relación tóxica, si tuviste, si desafortunadamente murió tu pareja, si desafortunadamente te puso el cuerno y se fue con otra persona, lo que sea que haya pasado, tú eres responsable de trabajar con ese tipo de emociones. No tienes por qué vaciar ni envenenar a tus hijos con todo lo que te haya pasado a ti como mamá. Es bien importante que cuides esa parte y que la trabajes porque también todo ese exceso de feminismo mal encaminado, que también critica a los hombres y ataca a los hombres, si tú tienes un hijo varón, eso no es buena señal para ellos. Y eso también va a crear un tipo de resentimiento y de herida en los hombres que tú estés dándole ese tipo de consejos. Entonces, aguas con lo que dices, aguas con las interpretaciones, porque lo mismo está mal el machismo que está mal el feminismo mal encaminado. Entonces, aguas con esos temas, manéjalos de la mejor manera. Simplemente es respeto de ambos sentidos, simplemente son límites y es responsabilidad de cada quien trabajar con su dolor, con sus heridas. No se vale empezar a hacer heridas en los niños, porque hablamos de eso el mes pasado. Después, esos son los adultos que empiezan a causar también heridas. Creamos círculos, creamos bolas de nieve y por eso tenemos también tantos problemas ahorita en ese aspecto social. También el tema de las redes, aguas, ve lo que ven tus hijos, checa por ahí las cosas, sé sutil, hay maneras de averiguar lo que están ellos también viendo, ellos también eh, metiéndose en Facebook o en este tipo de redes. Es bien importante que estés consciente de que hay también más peligros ahorita por esos temas. Hay maneras de averiguarlo, no tienes que invadir la privacidad, simplemente tienes que ser más hábil y tienes que ser muy sutil en cómo vas sacando esos temas. Puedes sacar el que leíste algo y de ahí puede salir la información, pero tienes que estar pendiente de dónde se están metiendo tus hijos y con qué tipo de personas están interactuando, sobre todo en la parte de chats o digital, porque obviamente hay muchas personas que crean perfiles que no son lo que aparentan y hay muchísima información que a lo mejor ellos no deberían estar leyendo o viendo. Entonces, checa esos controles en sus teléfonos cuando les des el acceso. Obviamente, entre más tarde se los des, mejor, pero si ya lo tienen, pues trata de tener responsabilidad en esa parte de la filtración de información, en esa parte de qué es lo que están viendo ellos, qué es lo que están teniendo acceso y sobre todo qué historias ya se están haciendo de lo que puedan estar viendo o leyendo, ¿sí? Porque también pueden crearse historias, pueden contaminarse de todo eso que están leyendo y eso es lo que hacemos con hacer virales todo ese tipo de cosas, de abusos, de acosos, pues no lo vas a resolver haciendo viral un video, ¿eh? Lo vas a resolver actuando tú en tu entorno y actuando de otra manera. Pero si haces más publicidad de ese tipo de cosas, lo único que estás creando es más toxicidad.
Le damos más peso, le damos más carga, le damos más fortaleza a las cosas que empezamos a compartir, sobre todo si son negativas y tóxicas, más se comparten. Tan solo ve las vistas, tan solo ve la parte de compartir en ese tipo de información negativa. Entonces, aguas, aguas con lo que estás publicando, aguas con lo que estás haciendo tú. Como mamá tienes una responsabilidad súper fuerte en cuanto a la imagen que tienes que darle a tus hijos. Entonces, cuida lo que dices, cuida tu salud física, mental y emocional. Y si no puedes con alguno de esos temas, pide ayuda. Créate una responsabilidad y crea un niño sano. No crees heridas, no crees gente tóxica. En fin, obviamente es súper importante el rol de la mamá y obviamente admiramos muchísimo a las mamás y las festejamos, pero ahorita también estamos en una época donde hay que tener mucho más control en nosotros y en lo que a nosotros compete. Entonces hay que ser súper responsables en lo que estamos filtrando y en lo que le estamos pasando a nuestros hijos. Que tengas excelente semana. De una vez, feliz Día de las Madres. Muchas gracias a todas las mamás por todo lo que nos dan. Muchas gracias por esos ejemplos, porque gracias a ustedes, muchos de nosotros crecemos con valores muy, muy fuertes, con ejemplos de fortaleza, de resiliencia, de que se pueden hacer las cosas. Entonces es bien importante que tengamos esos ejemplos muy fuertes y que podamos disfrutar de una imagen sana de nuestras mamás. Trabajen con su persona, trabajen con todas las emociones que tengan por ahí atoradas y pongan atención a las alertas que sus hijos les están dando porque seguro se las han dado y se las van a seguir dando. Así que esos son los focos rojos donde hay que poner más atención. Que tengan bonita noche y nos vemos el próximo lunes. Bye.